conjunto, como dominio, un subconjunto de los números reales, y como codominio, otro subconjunto de los números reales. Es decir, son funciones de reales en reales, se dice. ¿Sí? Y son las funciones que nos vamos a ocupar en el cálculo 1 de ingeniería. Bien, vamos a comenzar precisando algunas cosas acerca de la notación. Entonces, como título en el apunte, ¿ya están los apuntes, Ale? No. Están subidas en el aula virtual, han subido el apunte para que puedan ir avanzando con eso. Profe, cambio algo. Bueno, entonces vamos a ver funciones que son a valores reales y con codominio real. ¿Ven por hacia atrás la letra? Lo hago más grande. Funciones a valores reales y con codominio real. Vamos a considerar un subconjunto de los números reales que vamos a llamar A. Acá, en este conjuntito A, siempre van a vivir números reales. Y que genéricamente un miembro de A lo vamos a simbolizar por la letra X. ¿Sí? Pero lo podemos simbolizar por alguna otra letra que nos guste. Por ejemplo, T o S. Esta función va a estar definida del conjunto A incluido en los reales, en el conjunto B que también va a ser incluido en los reales. ¿Sí? Al elemento X le hacemos corresponder un cierto elemento que lo llamamos f de X y que algunas veces vamos a leer como abreviadamente f de X simplemente, o bien, ¿sí?, la imagen del elemento X a través de la asignación o la regla de asignación F. Muchas veces este elemento o los elementos del conjunto B los vamos a simbolizar con I. ¿Sí? Entonces, generalmente esto va a representar para nosotros, digamos, la regla de asignación, que en muchos casos va a venir dada por una fórmula o bien una tabla. El conjunto A, ustedes ya vieron con Ale, que se llama dominio de la función f, y al conjunto B, o también lo vamos a simbolizar como df. Esto no me gusta mucho, pero bueno. Y este es el conjunto imagen, perdón, el conjunto codominio. Ahora ya vamos a precisar la imagen. El codominio de f. En general, digamos, pueden ser subconjuntos propios de R, ¿sí?, o sea, cosas más chiquitas que R, o bien toda la recta real. ¿Sí? Veamos un ejemplo para precisar la terminología. F, por ejemplo, está definida del conjunto 0 más infinito a los reales. Y esta F la vamos a pensar como f de x igual a 3x menos 1. En este caso, para esta función, tenemos la regla de asignación dada por esta fórmula. El conjunto A es el 0 más infinito y el conjunto B son todos los reales. ¿Sí? Observen el esquema. En general, digamos, lo que uno va a pretender en esta primera etapa va a ser graficar este tipo de funciones, este u otro tipo de función. Más precisamente a esto lo vamos a estudiar en profundidad y vamos a decir que son funciones lineales, ¿sí? En realidad son funciones afines, está desplazado el origen, ¿está bien? Que tengo
A esto lo llamábamos pendiente y a esto ordenada al origen, para aquellos que lo hayan visto en el secundario o en el curso de ingreso, supongo. Bien, entonces, para graficar una función lineal, uno tiene metodologías para poder graficarla, ¿sí o no? Una forma sería graficarla a través de una tabla de valores, siempre teniendo el cuidado que los valores tienen que ser asumidos sobre el conjunto de partida, ¿está bien? O sea, el conjunto dominio, en este caso el conjunto A. ¿Se ve? Por ejemplo, si quisiéramos graficar esta función, ¿qué pasaría? ¿Cómo ensayaríamos una tabla? Necesitamos muchos puntos, pocos puntos para graficar esta función. ¿Qué les parece? Los puntos. Muy bien. ¿Sí? Si es lineal, dice con 2 puntos alcanza. Y los puntos, digamos, hay que tomarlos dentro de este conjunto. Es decir, vamos a tomar 2 puntitos para el dominio y vamos a obtener la imagen correspondiente en el codominio. ¿Sí? Por ejemplo, uno lo que hacía generalmente era, acá poníamos x y acá poníamos f de x, que no es otra cosa que 3x menos 1 para este caso en especial. ¿Qué punto se les ocurriría tomar en el caso este? Ajá, el 0, ¿se puede tomar? ¿Sí? ¿Por qué? Como tiene el corchete, está cerrado, por lo tanto está definido en 0. ¿Se ve? Pero si estuviera abierto, no se podría tomar el 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, 0. Y el otro, como estamos en la semirrecta positiva, ¿sí? ¿Podríamos tomar el 1, por ejemplo? ¿Sí? Muy bien. Al valor 0, ¿sí? ¿Cómo uno escribe generalmente para obtener el valor, la imagen del valor 0? F en 0, ¿sí? Reemplazo la formulita, que es 3x menos 1, y esto es 3 por 0 menos 1. Supongo que todo esto lo saben hacer y el resultado es menos 1. ¿Sí o no? ¿Está bien? Por lo tanto, al valor 0, la función le asigna ¿qué valor? Menos 1. Mientras que al valor 1, la cuenta es 3 por 1 menos 1. ¿Cuánto da esa cuenta? 2. Por lo tanto, al valor 1, esto le asigna el valor 2. ¿Sí? Cuando uno grafica, ¿sí? Generalmente lo va a graficar en un sistema de ejes coordenados, ortogonales, x, y. Y en este sistema se elige por convención, digamos, positivo en el eje X hacia la derecha, ¿sí? Negativo hacia la izquierda. Positivo hacia arriba en el eje Y y negativo hacia abajo del 0, ¿no? De este, que es el punto 0, 0 del sistema coordenado. Acá justamente lo que hemos hecho es plasmar, digamos, un sistema coordenado sobre el plano, ¿sí? El plano coordenado, el plano R2, ¿sí? Bien, tomando, digamos, algo como unidad, ¿sí? Y hacia la derecha tendríamos el 1, ¿sí? Cuando digo unidad puede ser 1 centímetro en la regla, un cuadradito, digamos, cuando tengo hoja cuadriculada, etcétera, ¿sí? Uno la unidad la fija convencionalmente, pero una vez que la fijó sobre el eje, la deja invariante, ¿sí? Si fija otra unidad sobre el eje Y, no hay ningún problema, ¿tá? No necesariamente la unidad que yo tome acá tiene que ser la unidad que yo tome acá. Pero lo importante es que una vez que lo fijé, ¿sí? También la dejo fija sobre el eje. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces, para nuestro caso, al valor 0 le corresponde el valor menos 1. Tomando la misma unidad o la misma escala, entonces acá tendríamos menos 1. Entonces el punto 0 en X le corresponde el 0 en Y. Mientras que al punto 1 en X, ¿sí? Le corresponde justamente 2. Y ahora para graficar el punto coordenado, ¿sí?
1, 2, ¿sí? Lo escribimos, ¿sí? Como este punto del plano. Este punto del plano tiene dos coordenadas, lo mismo que este. Este puntito que estoy señalando sería justamente 0 para x menos 1 para y. Y este puntito coordenado sería 1, 2. Bien. Y ahora, ¿qué hago? ¿Ya está? ¿Trazo una recta? ¿Por qué puedo trazar una recta? Porque es lineal. ¿Y qué significará eso que es lineal? Observar que si yo tomo un valorcito cualquiera entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo un medio o 0,5 como quieran llamarlo, cuando yo calculo, ¿sí? Esta función valuada en 0,5, acá me quedaría 3 por 0,5 sería 1.5 menos 1 me queda 0,5, o sea que sería que este va a la mitad de acá, ¿sí? Si tomara más puntitos entre el 0 y 1, y esto lo puedo hacer porque estoy justamente en este intervalo que es un subconjunto de los números reales. Ustedes ya saben que en los números reales, entre cada número real siempre hay otro número real. En los números reales es un conjunto, ¿sí? Que es denso y además no tiene lagunas, es completo. ¿Está bien? Eso significa que siempre que yo tenga un puntito en la recta, le va a corresponder un número real. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, digamos, acá hay una uniformidad en la distribución de todos los puntos en esta semirrecta, ¿sí? Cada vez que yo tome un puntito en la semirrecta, le va a corresponder un numerito real. Por ejemplo, este puntito que señale acá es 0.5. Cuando hago la cuentita va a parar acá. ¿Qué pasa si tomara un cuarto, o sea 0.25? Justamente iría a parar a otro puntito que resulta ser aquel que cuando yo trace esta recta, acá no me salió muy bien, pero ustedes seguramente, ¿sí? Todos los puntitos, ¿sí? Que yo pueda tomar siempre sus imágenes van a ser tales que el par ordenado correspondiente va a caer sobre la rectita esa. ¿Se ve? ¿Sí? Por eso estamos autorizados, digamos, ¿a qué? A poder trazar esa rectita. ¿Por qué? Porque el dominio, ¿sí? Es este conjunto o este subconjunto de los números reales. Si no estuviéramos en los números reales, la cuestión sería otra. Por ejemplo, si en vez de ser este intervalo cerrado de los números reales fueran, por ejemplo, los números enteros positivos, incluido el 0, ¿sí? El gráfico ya no sería una recta, serían puntitos aislados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, y digo que el gráfico de esta función tiene que comenzar acá. Yo no puedo prolongar esta recta hacia acá. ¿Por qué? ¿Por qué no la puedo prolongar? El dominio justamente no me lo permite, ¿sí? No puedo tomar valores acá de dominio, ¿sí? ¿Se ve? Y por lo tanto, la gráfica de esta función sería algo así. ¿Se ve? Infinitos valores hacia arriba. Por supuesto. ¿Sí? Porque justamente, ¿sí? Aparecen números acá, ¿sí? Justamente este conjunto, este intervalo, no está acotado superiormente, se dice. ¿Sí? Entonces, uno va a ir obteniendo, por la característica de esta función, ¿sí? Valores cada vez más grandes. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ustedes habrán aprendido, digamos, a graficar este tipo de funciones en el secundario, ¿sí? Y no sé si en el curso de ingreso también. No, lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. lo vamos a ver después. Bueno, para aquellos que recuerden, ¿sí? Generalmente lo que se hacía era trazar, ¿sí? Primero la ordenada del origen. La ordenada del origen es esta. Después miramos la pendiente. Nos paramos de la ordenada del origen, ¿sí? Ese va a ser un punto correspondiente a la recta. Nos desplazamos una unidad hacia la derecha y como tengo este número que se denomina pendiente, indica levantar 3 unidades hacia el lado positivo de la línea.
¿Y dónde voy a parar? Tengo una unidad acá, 2 unidades, 3 unidades. Voy a parar en este punto. ¿Sí? Entonces esa es una manera práctica y fácil de graficarlo acá. ¿Se ve eso? ¿Sí? ¿Alguien lo conocía esto? A lo mejor en el secundario lo mismo. Bien, perfecto. Vamos a estudiar algunas aplicaciones, ¿sí?, que tienen ciertas características, ¿sí?, y que acá la hemos denominado en el apunte como clasificación y notación, ¿sí? Estos conceptos, digamos, van a servir para definir un poquito más adelante, en esta misma unidad, el concepto de función inversa. Entonces, vamos a estudiar funciones que son inyectivas, funciones que son sobreyectivas y funciones que son diyectivas. ¿Okay? Para eso vamos a necesitar algunas definiciones. Bien. Está claro que ahora el caso que nos va a ocupar van a ser en general funciones que van del subconjunto de los reales en subconjunto de los reales. ¿Sí? Antes de pasar a las definiciones correspondientes de función inyectiva, sobreyectiva, etc., vamos a hacer unas pequeñas acotaciones que nos van a ayudar. Bien, ya sabemos que el dominio para esta función, ¿quién es el dominio de la función esta que estamos considerando aquí? ¿Cuál es? Todos los valores reales que están dentro del interior del código. ¿Sí? ¿Está bien? El conjunto P, ¿sí?, es el conjunto de todos los números reales que los podemos notar con esa letra o bien el intervalo abierto menos infinito más infinito. ¿Sí? Son identificables este símbolo con esto. ¿Sí? Bien. Y si yo les preguntara quién es el conjunto imagen de esta F, sí. Menos infinito va. Menos infinito más infinito. Porque como el de arriba cierra en 0, Ajá. la cuenta en 0 va menos 1. Sí. ¿Qué pasa? Pasaría de menos 1 más infinito. ¿Quién sería eso? La imagen. ¿Cómo? La imagen. La imagen. ¿Está bien? Eso sería la imagen. El conjunto B. El conjunto codominio en general a vos te lo van a declarar. ¿Está bien? Si a vos te declaran R, ese no es el es lo conjunto. mismo codominio imagen. Claro, esa es la confusión. Justamente lo hice a propósito a esto, ¿sí?, para que salvar esta confusión que todos tenemos, que el codominio y la imagen tienen que ser iguales. No es así. Depende, digamos, cómo me declaren. A mí me declaran simplemente que el codominio son todos los reales. Pero el conjunto imagen son todos valores, ¿sí?, que son alcanzados solamente por los valores de función. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso particular, observar. Tomo un punto sobre el eje y vamos a representar todos los valores de imágenes. Y no solamente los valores de imágenes, sino que en general va a estar representado el conjunto codominio. En este caso, el conjunto codominio es todo el eje Y. ¿Por qué? Porque así me lo declaran. ¿Se entiende? Pero el conjunto imagen no coincide con toda esta recta, como bien apuntaban por allá y donde surgió la duda. ¿Cómo hago para descubrir, si tengo el gráfico de la función, cuál es el conjunto imagen? Bueno, tomo un punto sobre el eje vertical, que yo sé que ahí está representado el codominio de la función. Y quiero ver si ese punto del codominio pertenece o no al conjunto imagen. Lo que tendría que hacer es ver si para ese punto, trazando una recta horizontal, ¿sí?, intersecto al eje, a la gráfica de la función, y por lo tanto al intersectar a la gráfica de la función voy a obtener un correlato formal sobre ¿quién? El conjunto dominio. Entonces me fijo, para este punto que está acá en particular, trazo la recta horizontal, ¿sí?, intersecto a la gráfica de la función y a este punto le correspondería este punto.
O dicho de otra manera, este punto del dominio tiene como imagen este punto, ¿sí?, en el eje vertical. Este punto que está en el eje vertical se dice la imagen de este punto, ¿sí? Por ejemplo, para el 1, la imagen es 2, ¿sí? ¿Se ve? Entonces la pregunta es, ¿todos los puntitos del eje vertical tienen esta característica? Que al trazar una recta horizontal, ¿lo corto al menos alguna vez, digamos, al gráfico? No, porque si ya se pone uno en el I, en el menos 2 del I. Ajá, a ver qué pasa. ¿Qué ocurre si yo tomo acá este punto, al menos 2? ¿Corto alguna vez a la gráfica de la función? No. Entonces, este punto que está acá, decimos que no está en el conjunto de imagen. Mientras que este punto sí está en el conjunto de imagen y este también. Pero ese punto sí está en el punto de codominio. Este punto sí está en el conjunto codominio. En el conjunto codominio, exactamente. Porque así me lo declara, ¿sí? En el conjunto codominio es cierto que está, ¿sí? Sin embargo, no está en el conjunto de imagen de la función. ¿Se ve eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos que este sí está en el conjunto de las imágenes de función, o abreviadamente conjunto de imagen de función. Y este también, ¿sí? La pregunta es, ¿cuáles otros puntos están en el conjunto imagen, o más abreviadamente, cuál es el conjunto imagen de la función? ¿Desde dónde hasta dónde? De acá para arriba, ¿sí?, tengo justamente todo el conjunto imagen, ¿sí? Observad que el conjunto imagen en este caso, que lo señalé en rosa, justamente va desde el menos 1 a más infinito. Siempre el conjunto imagen lo voy a buscar sobre el eje vertical y al conjunto dominio sobre el eje horizontal. ¿Eso nos queda claro a todos? Ahí se pondría, si me acuerdo, un corchete al infinito. Correcto, exactamente. Entonces, quiere decir que el conjunto imagen de F sería de menos 1 a más infinito. ¿Se ve eso? ¿Sí? Mientras que este conjunto B es el codominio de F. ¿Sí? La pregunta es, en este caso, ¿el conjunto imagen, ¿sí?, y el conjunto B coinciden? No. ¿Está? Es más, podemos asegurar que el conjunto imagen está estrictamente incluido en el codominio. ¿Se ve? O sea que para este caso en particular, ¿sí?, el conjunto imagen, lo escribo acá, está estrictamente incluido en B, que es el codominio, de la F, que es todos los reales. ¿Se ve eso? ¿Sí? Bien. Entonces, la primera confusión que generalmente tenemos es que pareciera que conjunto codominio e imagen fuera lo mismo, ¿sí? Acá claramente vemos que no son los mismos conjuntos, ¿sí? El conjunto codominio en general me lo van a declarar, ¿sí?, como diciendo, por ejemplo, acá, sea F que va del 0 a más infinito en R, o sea F de R en R, o sea F de R en, qué sé yo, el intervalo 0, 1. ¿Está? Después, el conjunto codominio lo voy a tener que ver, mejor dicho, el conjunto imagen voy a tener que ver si coincide o no con el conjunto que me declararon como codominio. ¿Se ve eso? ¿Sí? Sí. O sea que cuando usted dice que la función va de 0 a más infinito hacia 0,01, ¿no? Ese Sí. 0,1 sería el codominio. Correcto, correcto. ¿Sí? Porque así te lo estoy declarando, ¿sí? O sea, cuando yo miro en un libro o, digamos, en el apunte o escribimos un ejemplo acá en el pizarrón, nosotros vamos a declarar cuál es el conjunto dominio en general, ¿no?
y el conjunto codominio. Salvo que uno ponga simplemente la fórmula y está sobreentendiendo que esa fórmula va de un cierto dominio natural de la función, ¿sí?, a los reales. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Esta función, por ejemplo, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún problema para estar declarada de reales en reales? O sea, que el dominio sea todos los reales. Pregunto. O sea, cada vez que yo tome un número real, ¿se puede hacer esta cuenta siempre? En otras palabras. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque multiplico por 3 y resto 1, no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, esta función la podría haber declarado perfectamente de reales en reales. ¿Sí? No hice esa declaración justamente porque exprofeso, para señalar, digamos, varias cosas. ¿Sí? La imagen, en general, no tiene por qué coincidir con el codominio, ¿sí? Y el dominio no tiene por qué ser todos los reales, por muy buena que sea la función común. Entendiendo por muy buena que esa función, después la vamos a estudiar, se llama continua. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todos entendieron hasta ahora? ¿Quedó claro el concepto este? Entonces, ¿cómo sería la definición precisa de conjunto imagen? Vamos a comenzar trabajando esta idea que es la más complicada. ¿Sí? En este ejemplo se entendió quién es el conjunto imagen, quién es el conjunto codominio. ¿Sí? ¿Cómo será la definición? A ver, si a partir de este ejemplo nosotros podemos construir una definición general para cualquier función de conjunto imagen. ¿Cómo será la definición? ¿Qué les parece? A ver. Yo quiero dar la definición de conjunto imagen. Vamos a suponer que sea f una función que va de A en B, donde A es un subconjunto de los números reales y B también un subconjunto de los números reales. Cuando escribo esto incluido ampliamente, significa que puede llegar a ser todos los números reales, tanto A como B. ¿Se entiende? Como puede ser que sea más chiquito, como en el caso anterior que hemos manejado en ese ejemplo que está graficado. ¿Se ve? Bien. ¿Cómo entonces definiríamos imagen de la función? ¿Sí? ¿Cómo definiríamos? En principio tienen que ser puntos que están en el eje vertical. Pero sobre el eje vertical, ¿qué graficábamos de la función? ¿Qué conjunto graficábamos? ¿Qué graficábamos? No. El codominio. En general estoy hablando, ¿sí? No solamente para este ejemplo, sino en general lo que estamos pensando. Estamos pensando en generalizar y estamos pensando en dar una definición precisa de conjunto imagen. Entonces, sobre el eje vertical siempre graficamos el codominio, ¿sí? Entonces, quiere decir que en principio serían puntos del eje vertical, en este caso, que en general los llamamos I, ¿sí? Entonces sería I que viven en el conjunto que estoy declarando como codominio, en este caso B. Serían los I que están en B, o sea, los números I que pertenecen al conjunto codominio B, y de tal manera que ¿qué tiene que pasar? A ver cómo formalizamos este hecho. Tomo un puntito sobre el codominio y quiero ver si pertenece o no a la imagen. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que este punto I en el codominio pertenezca a la imagen? Bueno, en este caso para la recta, muy bien. ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que encontrar ¿qué acá? Teníamos que encontrar un X, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que los puntos que estén en el conjunto imagen van a ser aquellos que, ¿sí?, en principio están en el codominio, ahí lo declaré, ¿sí? Pero la segunda parte, y también muy importante, es que debe existir un número X de tal manera que cuando yo aplico F a X, me devuelve ¿cuánto? ¿Cuánto me devuelve? I. Entonces, ¿cómo se escribe formalmente eso? ¿Sí? Son todos los I en B, tal que existe un X en ¿dónde? ¿Dónde tiene que vivir este X? ¿En dónde?
¿Cómo? En el dominio, que lo llamamos en este caso A. Y tal que I debe ser igual a f de x, ¿sí o no? ¿Se ve? Y esa es la definición formal. Conjunto imagen, ¿sí? Es así. En general, lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿sí? Para los ejemplos que vamos a trabajar, ¿sí? En esta primera parte, es justamente tratar de graficar la función, si es que es posible graficar, y después, a partir del gráfico de la función, determinar en forma gráfica quiénes son los conjuntos, quién es el conjunto o subconjunto del codominio, ¿sí? Que forman, ¿sí? El conjunto de imagen. ¿Se ve eso? Como lo hicimos recién. Entonces, en forma práctica. En general, ¿sí? Si uno quiere probar, digamos, que un cierto, o quiere calcular el conjunto de imagen, ¿sí? En general no es tan fácil, ¿tá? En este caso en particular sí es fácil calcular, porque es una función lineal, ¿sí? ¿Quieren que hagamos el cálculo para este caso? A ver cómo se calculan y si efectivamente me da esto que me está diciendo acá, que son todos los números reales que van desde -1 hacia más infinito. ¿Lo vemos? ¿Sí? Bueno, entonces. Esto es una definición y es la definición de conjunto de imagen, ¿sí? Esta es la definición de conjunto de imagen. Entonces, veamos un poquito. Vamos al ejemplo, y ya que estamos con este ejemplo, que es bastante productivo, sigo escribiendo como para tener todos los datos, simplemente por eso. Bien, y nos piden como problema o como ejercicio, ¿sí? Calcular el conjunto de imagen. ¿Qué debemos hacer para poder calcular el conjunto de imagen? Gráficamente ya nos quedó claro. El resultado que nos tiene que dar, ¿sí? Son los reales, ¿sí? Que son mayores o iguales que -1. ¿Se ve eso? ¿Sí? Bueno, pero entonces ahora a ver si por definición lo podemos calcular, ¿sí? Y la idea simplemente sea I perteneciente al codominio de esta F, que en este caso son todos los reales y que hemos dado de llamar B. ¿Está? Y entonces yo quisiera ver si para qué I en el codominio de F efectivamente se logra esta condición. ¿Está? Puedo encontrar un X en el conjunto de partida, es decir, en el dominio, y de tal manera que I sea igual a f de x. ¿Se ve? Bueno, entonces, con esta condición igualamos I igual a f de x. ¿Pero quién es f de x? Pregunto. ¿Cuánto vale? 3x menos 1. ¿Sí? ¿Con qué condición? ¿Qué tiene que pasar con el x este? ¿Puede estar en cualquier lugar? No. X tiene que ser mayor o igual que 0. Con esa condición, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. A partir de esta igualdad voy a despejar, ¿sí?, el x en función de y. Así que nos quedaría que y más 1 dividido 3 es igual a x, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Pero yo tengo la condición de que x es mayor o igual que 0, ¿sí o no? Bien. Lo voy a escribir acá. Voy a borrar el gráfico porque ya creo que a todos nos quedó claro. Entonces, yo tengo esta condición
y esta condición. Estas dos condiciones me van a permitir justamente decidir qué números i, ¿sí?, están en la imagen. Porque en principio tiene que cumplir esto, el x encontrado en el codominio tiene que tener esta forma, pero además debe cumplir esta desigualdad, es decir, son siempre los x positivos. ¿Se ve eso? Entonces, de esas dos condiciones, ¿qué tenemos? Que i más 1 sobre 3, que es x, debe ser mayor o igual que 0. Acá lo puedo reescribir como i más 1 sobre 3, directamente mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? El número 3 es un número positivo, ¿sí?, y además puedo multiplicar por toda esta desigualdad por 3, con lo cual nos quedaría ¿se altera esta desigualdad? No, porque el 3 es positivo. Si el 3 fuera negativo, ¿qué pasaría? Se reinvertiría. Perfecto. Esto y esto se va. Con lo cual, i más 1 es mayor o igual que 0. Y por lo tanto, i es mayor o igual que menos 1. ¿Sí o no? Pero la imagen no nos había dado justamente desde menos 1 a más infinito. Y esto nos está representando simbólicamente todos los números reales mayores o iguales que menos 1 son los que viven justamente en ese intervalo. ¿Sí o no? ¿Se ve? Por lo tanto, ¿sí?, uno puede escribir lo siguiente para este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, la imagen de este sería el conjunto de todos los i en el codominio, que son todos los números reales, tal que existe x y tal que se cumple que x, pero no en cualquier lugar. X, ¿en dónde? En el 0 más infinito, porque tiene que ser en el conjunto de partida, o sea, en el dominio. ¿Se ve? Este es el conjunto B de la definición. Fíjense, este es el conjunto A, ¿sí? Y además se tiene que cumplir que i es igual a f de x. De acuerdo a todo el cálculo que hemos hecho acá, hemos descubierto que para todos aquellos que exista x en este intervalito, ¿sí?, son aquellos que cumplen esta condición. O sea que en definitiva estos son los i en R, de tal manera que i es mayor o igual que menos 1. Pero eso sintéticamente se puede escribir como el intervalo cerrado en menos 1 y abierto en más infinito. ¿Se ve eso? ¿Sí? ¿Se entendió?